Tío Alberto, le voy a mostrar a un hombre que es popular aquí y principalmente en el corazón de la Romero Rubio, que es la glorieta de la Romero. Hacen unas flautas, maestro. No se las enseño porque se le van a hacer agua a la boca, pero sí le voy a enseñar a uno de los creadores de estas flautas, maestro. Platíquenos cómo es la Romero Rubio. No, la Romero Rubio es una colonia muy viejísima, muy antigua, muy populosa, fabulosa, mucha historia la colonia. Aquí tiene también sus lugares legendarios. Nos decían que por aquí estaba un cine Hermes. Cine Hermes, después se llama Hermes, después se llama Piscis, y ahora pues es de los cristianos. Uy, y bueno, y después también está un salón de baile. El salón de baile del Cosmos actualmente todavía existe, pero ahora lo hacen son salón de eventos, ahora es. Pero antes era de baile, de salsa, sí. Que aquí son buenos bailarines. No, super bailarines aquí en la Rubio. Luego también un lugar donde había lucha libre, que decían que era una plaza de toros. Era un cortijo, pero ya desapareció, ahora lo hicieron departamentos. Era muy popular, muy famoso. Vino el Santo. No, bueno, luchadores muy famosos, vinieron aquí toreros muy famosos, vinieron ahí al cortijo. O sea, que aquí la Romero Rubio es vida de barrio, maestro. Es barrio y sigue siendo barrio. Y para usted, ¿por dónde creció? ¿Qué hacía de niño? No, yo crecí aquí en la Romero, nací en la colonia de Romero Rubio, aquí en la calle de Damasco. Damasco es, pues creo por ahí. Exactamente, en Damasco estaba el cortijo. ¿Y usted entraba a la plaza de toros? Claro que sí, a ver cómo toreaban hasta los chaparritos, venían todos los chaparritos, los enanitos a torear. No me diga que usted quería ser torero. No, flautero sí. o luchador. No. Bueno, pues lo dejamos, vamos a seguir recorriendo el barrio de aquí de la Romero Rubio y su nombre. El señor Roberto Pimentel Hernández, para servirle, lo esperamos aquí en las flautas, las únicas. Eso. Gracias, maestro. Le digo que personajazos del barrio, solo en la Romero Rubio. Comiencen por ahí. ¿Sabía usted por qué la Romero Rubio se llama así? Pues simplemente porque don Porfirio Díaz tenía un suegro, porque se casó 2 veces. Una de sus esposas era doña Carmen Romero Rubio y el don Manuel era el papá y fue secretario de Gobernación y tenía una hacienda aquí que se llamaba la Hacienda de los Romero Rubio. Mire, tío Alberto, gente de barrio de la Romero Rubio, ¿cuántos años tiene viviendo aquí? Toda la vida. ¿Y a poco cuando había todavía tranvía, cuando había el tranvía aquí en esta calle pasaba? ¿Sí? La calle de China, ahí pasaba el tranvía que llegaba al Peñón. Sí, ¿No ¿Iba a ver los aviones allá? Sí llegué a ir a verlos alguna vez, sí. ¿Y de qué a qué jugaban antes los niños de la Romero Rubio? Pues los juegos tradicionales que había de los huesitos, del trompito, del yoyo, de todo. Pero el trompo, no el trompo de acá. No, ese no. Ese no estaba permitido. ¿Su nombre? Jorge Pereda. Maestro, muchas gracias. Andamos recorriendo aquí el barrio, vamos a ir al Cortijo y a los Cacarizos, que ya no existen, pero a lo mejor está el recuerdo. Sí. Sale, hola. Bueno, y aquí en la esquina de Plaza África, ¿ahí? África y Damasco y Persia. ¿A poco usted es de aquí de la Romero? Sí, aquí nací en la Romero Rubio. Platíquenos, ¿cómo se acuerda de la Romero? Pues de toda mi infancia aquí, desde venir a las luchas al Cortijo. ¿Usted venía a la lucha? Sí. ¿Y a quién veía ahí luchar? Pues me tocó ver al Santo, a los villanos, a los brazos. Ahora ya son departamentos, ¿no? Yo creo, deja más. Ya. Bueno, maestro, pues vamos a ver qué encontramos, ¿sale? Gracias, se me cuida. ¿Su nombre, maestro? Jesús Jarquín. ¿Y usted? Lupita. Y también pregunten por Lupita para que... también el salón era antiguo. Hace muchos años. ¿Hace cuántos años? Ya más de 40. No, pero no me diga. ¿Y le sigue cortando el cabello? Y todavía, seguimos aquí. ¿Y cómo se lo cortaba? ¿De casquete corto? No, me lo dejaba súper pelón. ¿No? Y ahora ya anda acá muy moderno, ¿verdad? Sí, así pasa el tiempo. Bueno, sale, se me cuidan y que tenga suerte. Aquí, miren, le digo que cuando es vida de barrio, en cualquier negocio uno se pone a platicar y a recordar aquellos tiempos. ¿O no, tío Alberto? Ahí nos vemos. Japón, Cairo, Transvaal, Puerto Arturo, Asia, África, calles de la Romero Rubio, que siguen siendo varios, tienen todavía su tintorería, su taller mecánico, su dentista, pero otros lugares como el Cortijo van desapareciendo y ahora pues son edificios modernos.
todavía se respira el barrio de la Romero Rubio, aquella antigua hacienda del suegro de Porfirio Díaz y de la hija que fue su esposa, doña Carmen Romero Rubio. Le digo, este es el barrio de la Romero Rubio, échele un ojito y entonces sabrá lo que es. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es encontrarse con el barrio que se va transformando.